Ser emocionalmente inteligente no quiere decir que no vas a sentir emociones. Las vas a sentir todas. La diferencia es que una persona emocionalmente inteligente las sabe manejar. Eso es, nos cambiaron los muñequitos y hoy conversamos sobre emprendimiento emocional con la doctora Mariely Ríos. Comenzamos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este episodio, el número 74. Hoy conversamos con la doctora Mariely Ríos. Ella es doctora en Psicología Industrial Organizacional y la creadora del programa Emprendimiento Emocional, la ciencia de la psicología en tu emprendimiento. Esperamos que disfrutes este excelente episodio. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Libsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingaccomplices.com. Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, queremos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Libsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy vamos a conversar con la doctora Mariely Ríos. Saludos, doctora, ¿cómo estás? Saludos, muy bien. Hoy, ¿Estás bien? Sí, súper emocionado. Esta entrevista llevamos tiempo como coordinando, ¿verdad? Yo la había visto en las redes sociales y he visto las actividades que hace, los talleres, y me parecían súper interesantes. Uh-huh. Y ella está muy ocupada. Y, qué bueno, ¿verdad? Que estoy sí, ocupada. Eso es bueno. Porque está llevando ese mensaje a mucha gente, eso es lo importante. Sí. Y llevamos tiempo tratando de coordinar, pero ella viene del área oeste, desde Mayagüez. Sí, específicamente Cabo Rojo. Soy mayagüezana, pero vivo en Cabo Rojo. Ok. Sí. Y trabaja en mi alma mater, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. El colegio. Colegio para nuestro querido colegio. Antes, ahora y siempre. Uh-huh. Cuéntanos un poco de tus principios, cómo te inicias profesionalmente en todo esto. Sí, pues yo estudié un bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico, en el colegio. Luego entonces realicé estudios posgraduados, tanto maestría y doctorado en psicología industrial organizacional. Okay. Así que mi área de especialidad es esa. Empecé desde muy joven a enseñar. Llevo en la academia estoy ya en los 20 años. Okay. Empecé muy joven en distintos centros universitarios donde se ofrecían certificados técnicos. Y luego entonces tuve oportunidad de dar clases en otras universidades. Llevo ya alrededor de 15 años con Ana G. Méndez en sus programas graduados. Okay. Y hace 2 años estoy en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez enseñando. Pero también, aparte de enseñar, he estado tanto en la empresa privada como en el gobierno en puestos directivos. Okay. Así que he tenido la experiencia de también estar en las dos áreas, ¿verdad? Tanto en el gobierno como en la empresa privada, y dirigir dirigir equipos de trabajo, trabajar con gente, que me encanta también. Claro. Además del doctorado en psicología organizacional, ¿has tomado algunas otras certificaciones? Porque siguen surgiendo cada vez nuevos campos y nuevas certificaciones y nuevas cosas que se añaden. Sí. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, menos la certificación de Daniel Goleman, que quisiera cogerla algún día, pero pues no la dan aquí en Puerto Rico. Sí, todo lo que se ha hecho acá en Puerto Rico enfocado en inteligencia emocional, porque es el área que me he enfocado. Y también he trabajado y he investigado el tema del mobbing. No sé si saben lo que es el mobbing, pero el mobbing es el acoso psicológico en el área de trabajo. Así que esas son mis dos áreas de especialidad. Y se dice mobbing porque es como mob, ¿verdad? Exacto, sale de mob.
exactamente. por el grupo. Exactamente. Cuando un grupo acecha, ¿verdad? Sale de los animales, ¿verdad? Cuando una manada grande de animales acecha a un solo animal. De ahí es que sale ese concepto y se aplica entonces al área de trabajo porque es cuando una persona o un grupo van acechando, ¿verdad? Pero es psicológico, no claro. es físico. Van Sí, acechando sí. a una persona. Y el concepto entonces en el área de trabajo es que muchas veces se crea como una cultura Sí. de trabajo Sí. que predomina eso. Exactamente, y no solamente la cultura de trabajo, la cultura de nuestro país, la cultura latina muchas veces fomenta ese tipo de conducta, porque lo toman como una broma, porque es un chiste, sobre todo los puertorriqueños, ¿verdad? Que sacamos un chiste de todo, pues y nos creemos que muchas veces esas conductas pueden ser graciosas, o pueden ser jocosas, o pueden ser buenas para otra persona, pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones afecta de manera psicológica y emocional a esa persona, hasta que esa persona pierde interés en su trabajo, empieza a ausentarse y las consecuencias finales es que esa persona renuncia a su trabajo, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos, yo trabajaba en un lugar, no voy a decir dónde, donde yo tenía que hacer una gestión y llevar un documento a alguna oficina que no era tan lejos. Digamos, si uno fuera en vehículo, tal vez 10 minutos ida y vuelta. Okay. Y me pasaba que yo a la 1 de la tarde iba a este lugar, en menos de media hora ya había completado lo que tenía que hacer y regresaba a la oficina. Y me decían, ¿cómo es que tú regresas a la oficina? No. Si te va a llevar un documento, no regresas porque nos hace daño a nosotros. Yo, pero si ya en media hora lo hice, no. Y empezó esta presión de que porque entonces los compañeros, cuando tenían esa oportunidad de llevar un documento a otro lugar, se iban toda la tarde. Y entonces ya yo estaba afectando la cultura en la oficina y tuve mucha presión de mis compañeros para que no hiciera eso. Sí, muchas veces pasa con comentarios sobre el género, ¿verdad? O comentarios sobre la edad, ¿verdad? A veces hacemos unas bromas a una persona porque es la mayor del grupo o porque es el más joven del grupo. Claro. Y esa persona se va sintiendo porque el acoso psicológico o el mobbing es bien sutil. Es bien poco a poco, no es como la violencia laboral, que hay una agresión física, que es algo más directo, ¿verdad? El acoso psicológico es bien sutil y casi no se percibe. Incluso la misma víctima muchas veces no sabe que esa incomodidad que sientes por esa situación. Claro. Así que es un proceso, se va dando poco a poco, no es hasta los 6 meses, 1 año que la persona se da cuenta que pasa algo, ¿verdad? Que es que eso que están haciendo mis compañeros me afecta. Y perdona que te pregunte sobre esto, pero es que también yo he visto que se ha demostrado que el comportamiento de las personas de manera individual, cuando están solos, es pero cuando empiezan a integrarse a un grupo, de repente empiezan a cambiar y cosas que no harían normalmente estando solos, lo hacen, ¿verdad? Sí. El concepto del mob, ¿verdad? Sí. Y eso entonces, ¿cómo lo describe desde ese punto de vista del mobbing, verdad? Sí, es lo mismo que pasa con el bullying, con los niños en la escuela. Claro. Casi siempre el nene que hace bullying está acompañado de otros, que son los que lo apoyan, ¿verdad? Y él se siente seguro porque está con ese grupo. Pero si está solo, probablemente no lo hace. Claro. Y es lo mismo pasa con los adultos, ¿verdad? Sí, y a veces pasa que... Pues nosotros nos identificamos con grupos, nosotros buscamos pertenecer a una tribu. Sí. Y entonces muchas veces en el caso del bullying tú tienes 2 alternativas, o eres parte del que es la víctima, o te unes a los que son los bullies. Y entonces esa alternativa dicen, bueno, pues para que recuerdo que entrevisté a alguien aquí sobre eso y habló sobre eso, de que o soy yo el que me permite, que me pongo para que me critiquen y abusen de mí, o soy parte del grupo. Sí, me uno al más fuerte, al que yo identifico como el más fuerte, porque al final, en términos psicológicos y emocionales, el que hace bullying no es el más fuerte. Claro. Pero ese es el que identificamos, ¿verdad? Como el más fuerte, así que a ese me uno, ¿verdad? Y aunque yo no diga nada, pero estoy con él. Pero es una forma de apoyar y es lo mismo que hacemos los adultos. En el trabajo pasa, si esa persona que está haciendo mobbing o está acosando de manera psicológica lo está haciendo y yo me río o me quedo callado, pues yo estoy, ¿verdad?, aportando de alguna manera eso, ¿verdad? Claro. Y puede ser igual. Sí, que no es tan solo el que hace. Seguro. Sino el que no hace nada. El que no hace nada o el que apoya el que aprueba de manera sutil. Exactamente. Con una risa, con... Exactamente.
Pero entonces, un concepto que es el que yo he visto, porque te he identificado y te has dado a conocer, es el concepto de emprendimiento emocional. Y hay dos palabras que suenan como tal vez como que no son común encontrarlas ambas en la misma frase. Emprendimiento, que hablamos entonces de cómo generar ingresos, de tal vez capitalismo y progresar, y emoción. ¿Cómo se integran estas dos cosas en este concepto? Bueno, porque el que emprende es un ser humano. Claro. Y los seres humanos somos emociones. Así que cuando hablamos de emprendimiento tenemos que hablar de emociones. Tenemos que hablar de ese ser humano que es el que emprende. No hay emprendimiento sin el ser humano. Claro. Y entonces el concepto nace precisamente de eso. Comenzamos desde la universidad a darnos cuenta de distintas historias. Por ejemplo, estudiantes que tenían unos planes de negocio bien buenos, unas ideas extraordinarias, pero pasaba el tiempo y no hacían nada. Y uno les preguntaba, ¿qué ha pasado con tu idea? Te daban excusas o te decían, tengo miedo, no me atrevo. Sin embargo, habían otros estudiantes que sus ideas probablemente no eran tan extraordinarias, pero lo hacían. Claro. Se atrevían. Y entonces mis compañeros profesores en la universidad, yo soy la única que tiene preparación en psicología, yo trabajo en la Facultad de Empresas, me decían, nosotros necesitamos que nos ayudes con esto, porque necesitamos mover a estos muchachos, pero necesitamos mover esa parte emocional. Ya ellos tienen todo. Son muchachos brillantes, con unas ideas excelentes, con unos planes, han identificado recursos, pero no se mueven. ¿Cómo lo podemos hacer? Y de ahí empieza a surgir esa idea de trabajarlo desde la inteligencia emocional, porque empiezo también a ir a los talleres, a las conferencias y me doy cuenta que los conferenciantes hablaban de la importancia de trabajar la parte personal del emprendedor. E incluso en los libros te dicen que la parte más importante del proceso de emprender es el emprendedor, es la persona, pero se quedaba ahí, no se trabajaba. Y yo siempre pensaba, wow, la inteligencia emocional sería excelente para trabajarla con ellos. Así a un que nivel ahí, práctico, sacarla del libro y ponerla en práctica. Exactamente, que es lo que yo considero que tenemos que hacer los académicos. Tenemos que sacar nuestra información de la universidad. Que es el mismo concepto que estabas viendo, de la persona que tiene la idea, pero no toma la acción. Exactamente. Entonces, es que no quedarse en la teoría, vamos a ponerlo en práctica. Exactamente. Así que comencé entonces a darle vueltas a todo esto y entonces comencé a trabajar con la teoría de Daniel Goleman. Hay varias teorías de inteligencia emocional, la de él es la más reconocida, no es la única, pero es la más reconocida. Y es con la que a mí me gusta trabajar, así que comencé a trabajar desde la inteligencia emocional y desde la psicología, pero específicamente la psicología del emprendedor, algunos conceptos. Y entonces comencé a darle forma a esto. Trabajé también con una mentora que quiero muchísimo, que es Anita Paniagua, que me ayudó a darle forma al concepto, porque yo soy académica, lo demás no lo sabía, así que ella me ayudó también a darle forma. Anita es de nuestras pocas invitadas o invitados que hemos tenido que han repetido. Ella es una de las que ha estado 2 veces en nuestro programa. Pues ella fue mi mentora en el proceso. Realizamos un cuestionario que administramos alrededor de 150 emprendedores o personas con deseos de emprender. Y ahí corroboramos la información, ¿verdad? Ya teníamos una idea, ya teníamos una hipótesis de lo que podía pasar, pero había que corroborar. Y así descubrimos que la mayoría de las personas pues no se atreven a emprender. Número 1, la emoción, ¿verdad? Que yo creo que la sabemos, ¿verdad? Es el miedo. Pero el miedo también se divide en varias. Miedo a fracasar, miedo a las críticas, miedo a lo que piensen los demás. Y lo interesante es que pudimos también identificar en esos resultados que esas personas que se paralizaban por ese miedo, entonces luego sentían frustración, sentían inseguridad y llegaron algunos a mencionar que sentían tristeza, porque ese miedo los paraliza. No lo hago, pero me siento frustrado porque no lo hago. Claro. Me siento inseguro porque no lo hice. Me siento triste porque veo que los demás lo están haciendo y yo no lo hago, porque la idea sigue ahí. Yo quiero hacerlo, pero hay algo, ¿verdad?, que me detiene. Y muchas veces es el miedo. Y has visto, yo he visto que, y tú ahí me valida si estoy en algo, en lo correcto. Yo he visto muchas personas que nosotros tenemos la habilidad de que tenemos una mente lógica muy poderosa y llegamos a un punto en que empezamos a buscar justificaciones muy lógicas de por qué las cosas no nos han funcionado y por qué no lo hemos hecho. Y decimos unos argumentos que suenan tan
en papel suenan tan bien, ¿verdad? Sí, yo digo que nos hacemos unas historias, pero fabulosas, y entonces llega el momento que no las creemos, se convierte Claro. en nuestra realidad. Y eso también son, ¿verdad? Freud decía que, que eso pueden ser mecanismos de defensa, ¿verdad? El ser humano es tan maravilloso que busca la manera de protegerse él mismo a algo que puede ser bien doloroso, ¿verdad? Claro. Así que el aceptar que no lo estoy haciendo porque siento miedo, pues puede ser muy doloroso para mí, por lo tanto me protejo con esas excusas, ¿verdad? Ujú. Así que de alguna manera, pues con este programa ayudo a los emprendedores a trabajar con esas ideas, porque la realidad es que esa emoción nace del pensamiento, ¿verdad? Hay Claro. un pensamiento que provoca esa emoción, así que trabajamos con el pensamiento para entonces luego también trabajar con la emoción. En mi caso, con eso de lo que habías mencionado, de las ideas y todo eso, yo puedo identificar en mi vida cómo de repente yo era la persona que tenía muchas ideas, pero no tomaba acción. Y llegué a un punto en que yo empecé a sentirme orgulloso de que yo era una persona de muchas ideas. Ajá. Y yo decía que esa era mi fortaleza. Pero de que vale que sea la fortaleza si no te ayuda a crecer en algo más. Y entonces me doy cuenta de que yo estaba creando esta historia de que yo era creativo, de que en mi mente surgían las ideas. Pero ¿de qué valen las ideas que quedan en el éter, en el aire, si no las llevas a acción? Sí. Y entonces ese ha sido mi trabajo por los últimos 2-3 años, Sí. de salirme de las ideas y crear. Sí, la realidad es que nosotros poder identificar esos pensamientos que nos detienen es fundamental. Y empieza con algo tan básico como ese diálogo interno. Si nosotros somos conscientes de ese diálogo que nosotros tenemos desde que nos levantamos por la mañana, nosotros nos estamos hablando. Claro. Nos estamos hablando constantemente. Y si nos hacemos conscientes de ese diálogo, probablemente identifiquemos que muchas veces ese diálogo es negativo o es fuerte hacia nosotros. Claro, claro. Nosotros tendemos a ser bien compasivos con los demás, pero no somos autocompasivos, ¿verdad? Cuando una persona viene a donde nosotros y nos dice algún problema, que nosotros le decimos, tú puedes, Claro. yo voy a ti, mira todas las cosas que has hecho, lo has logrado y en algún momento fracasaste, pero te levantaste y lo hiciste, y le decimos tantas cosas que la persona se va motivada y quiere hacerlo, pero con nosotros no somos igual, no somos compasivos. Porque aún así, en esa parte de que tú motivaste a la otra persona, hay una satisfacción, hay un seguro. premio emocional para ti, como que Seguro. lo ayudé. Exacto, pero no lo hacemos con nosotros. Exacto. Y muchas veces esos pensamientos pues son negativos y eso es lo que se convierte en esas historias que hablábamos ahorita, ¿verdad? Ese pensamiento lo convertimos en nuestra realidad Claro, y probablemente no es tu realidad. Claro. Muchas veces no es la realidad. claro. Y yo veo que tú tienes eso lo has creado en una serie, en un método, en un proceso, una Sí. serie de pasos. Sí, sí, sí. Podemos entrar a hablar sobre esos pasos Seguro. que ayudan a emprender de manera emocional. Sí, el concepto de emprendimiento emocional está enfocado en cualquier cosa que nosotros querramos emprender. Puede ser un proyecto de vida, puede Claro. ser un negocio, puede ser un proyecto en tu área de trabajo, ¿verdad? Ahora se habla mucho del intraemprendimiento. Ujú. Y es para brindarte las herramientas Defíneme, para que arranques. Antes de continuar, ¿qué es intraemprendimiento cuando lo defines así? Sí, el intraemprendimiento es todos los conceptos del emprendimiento enfocados en la organización. Ok. Cómo los empleados pueden emprender dentro de la organización. Ok. Porque fíjate que nosotros cuando hablamos de emprendimiento pensamos en la persona que monta un negocio. Exacto. Pero no necesariamente eso es un emprendedor, ¿verdad? Yo puedo ser emprendedor dentro de la organización, Sí, se ha creando vuelto- nuevos proyectos para la organización. El concepto de emprendimiento se ha convuelto en un sinónimo de empresarismo, que no es necesariamente lo mismo. Tú comenzar una carrera, comenzar a estudiar después de los, Exacto. digamos, 45 años, es un acto de emprendimiento. Exactamente, así que muchas personas a veces me escriben y me dicen, pero esto me aplica porque me encanta lo que estás haciendo, pero yo ahora mismo no quiero montar ningún negocio. Entonces, pues no, porque emprender es cualquier cosa que quieras comenzar. Puede ser un Claro. proyecto de vida, un proyecto con tu familia, algo que tú quieras comenzar, es tu sueño, que está ahí, pero las emociones, el miedo, las preocupaciones, que es Ujú. otro tema bien importante, pues no nos permiten. Y entonces, con esa serie de pasos, lo que yo hago es entonces ayudar a
ir identificando cuáles son esas emociones y cuáles son esos pensamientos. Porque muchas veces estos pensamientos son aprendidos. Sí. Son cosas que traemos de papá y mamá. Y a veces consciente o inconscientemente nos ponemos en el entorno que nos sigue repitiendo ese mensaje. Exactamente. Nos quedamos con el ciclo o en el círculo de personas que van a seguir repitiéndonos ese mensaje. Exactamente. Así que a mí me pasó, yo tuve la experiencia, por ejemplo, ahora que yo estoy emprendiendo con este proyecto también del emprendimiento emocional, yo siempre tuve trabajos, trabajé para alguien y a mí la idea de tener un negocio me paralizaba. Incluso mi esposo toda la vida ha trabajado por su cuenta y muchas veces yo le decía, tienes que buscar un trabajo. Y entonces llegó un punto que yo decía, ¿por qué yo tengo esta mentalidad? Mi papá fue empresario toda la vida. Yo decía, ¿por qué yo tengo esta mentalidad hacia eso si yo viví con un empresario que tuvo en algunos negocios fracasó, pero en otros tuvo mucho éxito? Yo pude identificar que lo que me pasaba a mí era que mi papá cuando llegaba a la casa, las conversaciones en la mayoría de las ocasiones que tenía con mi mamá sobre el negocio era la parte negativa, no la positiva. Yo era pequeña, lo que veía era esa dinámica que probablemente yo la percibía, no quería decir que fuera negativo, pero probablemente yo la percibía como algo negativo y por alguna manera lo relacioné. Así que yo tuve que empezar a trabajar también con esas ideas que yo tenía porque realmente no era mío. Yo estaba cargando con algo que no era mío, que yo lo vi en mi casa por alguna razón y lo tenía. Yo recuerdo, yo vivo en el área de Joyuda y yo recuerdo que cada vez que abrían un restaurante, yo rezaba, yo decía, ay Dios mío, esa persona abrió un restaurante, ojalá y que les vaya bien, Dios mío, porque a mí la idea de tener un negocio me provocaba mucha preocupación. Así que yo lo tuve que trabajar y esa es parte de lo que hacemos con estos primeros pasos, ese primero de conectar con tus emociones. Sí, y en tu caso esa emoción que es desde niña, bien, porque muchas veces las emociones se arraigan, crean raíces dentro de nosotros que de repente nosotros no sabemos cuándo nació, cuándo surgió, está presente y la pensamos que es natural y permanente en nosotros, porque no nos acordamos ni cómo llegó. Sí. En tu caso es de ser niña desde bien pequeña. Exactamente. Ya. Y también muchas veces pensamos que a mí es el único que me pasa. Exacto. En ese primer paso que yo hablo de conectar con tus emociones, es identificar de dónde sale esa emoción, primero porque no la puedo trabajar si no sé ni de dónde sale. Claro. Y número 2, también nos ayuda algo tan sencillo como que yo no soy el único que siento esto. Y se dice sencillo, pero eso es liberador. Y me pasa mucho en los seminarios que la gente me dice, esta experiencia me ha ayudado tanto porque ya yo sé que yo no soy el único que me siento así. Ya sé que esto es normal en el proceso. Porque muchas veces entonces no se atreven ni de hablar de esas emociones que sienten porque piensan que son los únicos. Y entonces el issue particular con el miedo es que pensamos que la persona que tiene miedo es un cobarde. Porque la sociedad nos dice que si tú no te atreves, pues tú eres un cobarde. Por lo tanto, yo no me atrevo ni decir tan siquiera que yo siento miedo, porque los otros me van a ver como un cobarde. Así que esa dinámica de ese primer paso siempre es bien interesante con los participantes porque es como liberador. Yo digo que se quitan de encima como 100 libras, ¿verdad? Y pueden comenzar. Y son cosas que parecen sencillas, pero cuando uno las trabaja de manera individual pueden ser bien profundas para la persona. Con eso que mencionas de la cobardía, yo en mi trasfondo personal, pues tengo parte de mi pasatiempo, de mi hobby era la exploración de cuevas. Sí. Y hacer muchas cosas que había mucho riesgo, descender por una soga unos 80 pies o algo así. Y yo siempre he pensado, y esa enseñanza que la aprendí ahí se me transforma, o sea, se la llevo a otras áreas de mi vida. Y es que yo digo que cuando en una situación donde hay riesgo, las personas que dicen que no tienen miedo, o primero están mintiendo, o están enajenados, tienen un problema mental de que no se dan cuenta de la situación. Sí, o están en negación. Exacto. ¿Verdad? Y la negación es un mecanismo de defensa también. Claro, yo niego esa situación porque puede ser muy fuerte para mí. Claro. Fíjate que cuando a nosotros nos dan una mala noticia,
¿Qué es lo primero que hacemos? Eso no puede ser cierto. Me estás mintiendo, esto es una broma, esto no puede estar pasando, ¿verdad? Automáticamente lo bloqueamos porque puede ser algo muy fuerte para mí. Así que puede ser negación, pero también puede ser, fíjate que cada situación es amenazante dependiendo de la persona. No hay situaciones amenazantes en sí. Es la persona la que determina una situación amenazante. En términos de las emociones psicológicas. Porque están el miedo que es primitivo, ¿verdad? Que yo lo necesito para protegerme. Así que si yo escucho un ruido como un disparo, pues obviamente yo me voy a meter debajo del escritorio. Porque y eso va a salir natural. Instinto. Mi cerebro, pues, esa partecita del cerebro que se llama la amígdala, que controla las emociones, va a enviar la señal inmediatamente para que yo me proteja. Pero están las emociones que son psicológicas. Y esas emociones tienen que ver con lo que para mí representa una amenaza. Así que no hay amenazas en sí. Lo que puede ser amenazante para ti, a lo mejor para mí no lo es. Por eso es que algunas personas se atreven a emprender con más facilidad y hay otras que les cuesta. Y entonces se comparan con esas personas y entonces es peor para ellos. Porque piensan, si el otro lo hizo, yo lo puedo hacer. Pero es que la realidad es que no todos tenemos los mismos recursos. Claro, claro. A lo mejor a esa persona se le hizo un poco más fácil porque ya contaba con unos recursos psicológicos, emocionales, porque estamos hablando de la parte del individuo, que a lo mejor tú todavía no has desarrollado, pero los puedes desarrollar. Claro, claro. El segundo paso, que ya estamos como hablando un poco sobre eso, es primero tu emoción y segundo tus pensamientos. Sí, sí. ¿Cómo uno puede ir refinando ese proceso mental para prepararlo? Tiene que haber una intención real. Nosotros no podemos lograr cambios, en este caso, ¿verdad?, en la manera en que pensamos de la noche a la mañana. No hay una fórmula mágica. Esto no es una fórmula mágica, el emprendimiento emocional ni la inteligencia emocional, nada de eso es una fórmula mágica que nos va a hacer cambiar de la noche a la mañana. Igual que nosotros cuando queremos hacer cambios en nuestro cuerpo, tenemos que hacer cambios fuertes, ¿verdad? Levantarnos todos los días, hacer ejercicios, cambiar nuestros hábitos alimenticios y nos toma tiempo cambiar físicamente. Igual nos pasa con nuestros pensamientos. Yo tengo 43 años y si llevo 43 años pensando de una manera, yo no lo voy a cambiar en un día. Tiene que haber una intención real y una conciencia, enfocándome en cuáles son mis pensamientos diarios. Y esa es la parte que Daniel Goleman habla, que es bien importante, del autoconocimiento. Es que necesitamos conocernos. Claro. No podemos comenzar ningún proceso si no nos conocemos. Y esa es la parte que a los seres humanos nos cuesta, porque muchas veces no nos queremos enfrentar con eso. Claro, claro. No nos queremos enfrentar a eso y abrir esa cajita de Pandora. Claro, claro. Así que para eso tiene que haber una intención real de querer, entonces, y cambiar la manera de pensar y estar bien conscientes de cuáles son mis pensamientos. Y los pensamientos no son absolutos, vamos a decir así. Nuestra forma de pensar puede modificarse. ¿Qué recursos una persona puede utilizar para empezar a tratar de modificar esos pensamientos que están constantemente rondando en su cerebro? Sí, yo hablo en el taller de las preocupaciones y yo creo que por esa línea es que va, ¿verdad? Sobre todo pasa mucho con los emprendedores, las preocupaciones. Y es un tema que es bien importante porque hace poco se ha puesto de moda el que las personas dicen, yo no me preocupo, yo me ocupo. La realidad es que necesitamos preocuparnos. Claro. Hay un propósito, ¿verdad? Yo necesito anticiparme a eso que va a pasar para prepararme. La preocupación me ayuda a anticipar un poco eso que podría pasar para prepararme para eso. Así que eso es fundamental en el ser humano. Pero la realidad es que muchas veces las preocupaciones nos detienen porque las preocupaciones son como una bolita de nieve. Claro. Una vez aparece la primera, ¿qué pasa? Aparecen 1000. Hace falta tener una sola preocupación y ya las preocupaciones siguen y siguen y siguen y uno termina en la historia o en la película, ¿verdad? Claro, claro. Que uno se lo cree. Así que tenemos que poner en tela de juicio nuestras propias preocupaciones. Esta preocupación es real, puede pasar. Y entonces confrontar si puede pasar. Yo tengo los recursos para manejar esa situación. Si no puede pasar, bueno, pues la descarto. Pero tiene que ser desde la primera. Claro. Vamos a fallar. Vamos a fallar todo el tiempo en el proceso. A haber veces que vamos a poder controlar esos pensamientos. A veces no nos va a salir. Pero lo importante es
hacerlo. Te voy a dar un ejemplo porque me pasó en estos días. Mi hijo mayor salió y yo no me había dado cuenta que ya había llegado. Okay. Y me acuesto, me estaba bañando cuando él llega. Pues no me doy cuenta que llegó, me acuesto en la cama a leer y veo que sigue pasando la hora y no llega. ¿Qué pasó? Salió la primera preocupación. Le pasó algo. Sí. Automáticamente empezaron a salir todas las preocupaciones. Chocó, tuvo un accidente, enjoyuda, y así siguen. Y entonces uno se va haciendo la película. Yo podía escuchar la llamada del policía avisándome que mi hijo había chocado. Toda la película. Claro. Cuando al rato me levanto de la cama, voy al pasillo y veo que todo está apagado. Cuando el último llega a mi casa, se supone que apague la luz. Exacto. Así que cuando voy al cuarto, él estaba durmiendo en su cama. Pero soy yo que estoy consciente de eso y me pasa. Claro. Pues te podrás imaginar una persona que no está consciente de que eso es de que eso va a pasar, de que una preocupación va a generar otras preocupaciones que probablemente no sean reales. En ese momento fallé, pero eso no quiere decir que siempre voy a fallar. Estoy consciente y fallo menos que antes, que es lo importante. Porque como seres humanos vamos a fallar, no vamos a ser perfectos, nada nos va a salir perfecto, pero si tenemos la intención de mejorar, vamos a ir adelantando mucho. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 74 y conversamos con la doctora Marielí Ríos. Y esto de las preocupaciones, yo puedo verlo, por ejemplo, como digamos la temporada de huracanes en Puerto Rico, que eso es algo. Y nosotros, hay parte de las cosas en las que nos preocupamos, hay partes que podemos prepararnos y anticipar ciertas cosas. Y hay cierto grado de certeza en eso, en una seguridad. Yo, por ejemplo, puedo tener tormenteras en mi casa, tengo todos los preparativos, pero también hay un factor de incertidumbre. Seguro. De que son esos preparativos. Y entonces en las preocupaciones es como que reconocer si esto me preocupa, ¿qué yo puedo hacer? Por ejemplo, si mi hijo no ha llegado, ¿qué plan yo tengo con él? Ya yo he establecido, mencionaste el protocolo, entre comillas, de que el último que llega apaga la luz. Y eso te permite tener una medida de lo que está pasando. Seguro. Y hay otras cosas que no se pueden, ¿verdad? ¿Y cómo se trabaja en esa parte, si lo trabajas en la parte de las preocupaciones, de las cosas que se pueden trabajar y las cosas que son en lo que va más allá de nuestro control, que es, vamos a decir, el factor de incertidumbre, que las cosas no pueden... Es que la realidad es que si pensamos bien, la incertidumbre vive con nosotros. Exacto. Porque yo tengo seguro ahora este minuto que estoy viviendo aquí contigo. Claro. Pero es que ni el próximo minuto yo tengo certeza de lo que va a pasar. Exacto. Entonces pensamos, ¿verdad? Que la incertidumbre es en algunas etapas o en algunas áreas de mi vida, pero la realidad es que no. Claro. Así que la incertidumbre tiene que ser parte y en el caso del emprendedor, pues tiene que abrazar la incertidumbre, ¿verdad? Y esa es una de las características de los emprendedores exitosos, ¿verdad? Que viven esa adrenalina de la incertidumbre, que les gusta eso, pero más bien es llevarlo a nuestro día a día, ¿verdad? Nuestra vida en sí es una incertidumbre. Sí, es el concepto que menciona es la parte que me encantó, me gustó, es la parte donde dice abrazar la incertidumbre. Exacto. No es que la pones debajo de la alfombra y no la ves. Este es parte del concepto, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las emociones. Fíjate que nos han enseñado, y yo escucho muchas personas que tienen la mejor intención de ayudar a los emprendedores, pero le dicen, tienes que vencer el miedo, tienes que guardar el miedo. Pues no es real. Vas a sentir miedo. Claro, lo vas a sentir. Tienes que aprender qué tú sientes. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando tienes miedo? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Cómo se expresa el miedo en tu cuerpo? Para que lo puedas identificar y puedas manejarlo. No es que no lo vas a sentir. Claro. Ser emocionalmente inteligente no quiere decir que no vas a sentir emociones. Las vas a sentir todas. La diferencia es que una persona emocionalmente inteligente las sabe manejar. Claro, que a pesar de las emociones vas a actuar. Exactamente. Claro. Eso, por eso te mencionaba de que las personas muchas veces si no sienten miedo, es que posiblemente no tienen un cuadro claro de lo que se está enfrentando. Yo he visto personas en mi vida, y tú me hablarás sobre eso, personas que son los que con una facilidad emprenden unas cosas y se tiran a lo loco a hacer unas cosas. Sí. Yo recuerdo un primo que tenía,
que decidió lanzarse a crear un negocio de hacer pinchos. Sí. Pero es como que viene la idea, vamos a lanzarnos y ni siquiera analizó Sí. todos los aspectos prácticos y reales de la situación. Sí, una persona emocionalmente inteligente no es impulsiva, ¿verdad? Y Ok. eso tiene que ver con la impulsividad. La realidad es que hay que planificarlo. Ok. Hay que tener un plan. Igual yo escucho personas que me dicen, yo dejé mi trabajo porque voy a emprender y a mí me da, y yo, Dios mío, pero ¿cómo hizo eso? Porque no, hay que tener un plan. La realidad es que tenemos, ¿verdad? Que tratar de calcular todos los riesgos posibles para que haya la probabilidad de fracasar sea mínima, ¿verdad? Porque ya tenemos manejado un buen plan y conocemos lo que estamos haciendo. El emprender es un proceso, ¿verdad? Y que hay que trabajarlo. Y hay que tener un propósito, y hay que tener unas metas y unos objetivos, y hay que tener un plan que nos dirija en el día a día. Porque si no, vamos a estar improvisando en el proceso, y cuando tú improvisas, las cosas no te van a salir como tú quieres. Claro. En el tercer paso de tu proceso, hablas sobre cómo tú descubres el gran motivador. ¿Qué es el gran motivador? Sí. A mí me encanta esta parte porque fíjate que cuando hablamos de motivación, muchas personas me dicen, ay, motivación otra vez, porque la realidad es que lamentablemente muchas personas ofrecen talleres y seminarios sobre motivación, pero realmente no es motivación. Uh-huh. Y entonces se ha perdido de perspectiva un poco lo que es en realidad la motivación. Hemos aprendido que la motivación es hacer las cosas feliz. Claro. Y la motivación no tiene que ver nada con felicidad. Sí. Nada. Así que yo escucho, me pasa hasta con mis hijos que me dicen, ay, hoy no me siento motivado, o no estoy moti, como dice la juventud ahora, hoy no estoy moti. Pero es porque están como desganados, como que no se sienten tan felices como otros días. Y motivación no tiene que ver nada con esa emoción. La motivación tiene que ver con el compromiso, el deseo que tú tengas de hacer algo. Y que te muevas. Motivación es movimiento, que te muevas a hacerlo. Ese día que te costó más trabajo y que probablemente lo estabas haciendo hasta molesto porque lo estabas haciendo, es el día que más motivado está porque lo tuviste que trabajar. Claro. Tuviste que trabajar para moverlo. Y otro aspecto bien importante dentro de la motivación es el pensamiento optimista, ¿verdad? Hay una diferencia bien grande entre la persona pesimista y la persona optimista. Yo creo que todos hemos estado en ambientes donde llega una persona pesimista, que todo le sale mal, que todo es negativo y cambia el ambiente por completo. Sí. Podemos estar en un salón 25 personas con una energía bien buena y llegó una persona pesimista y cambió el ambiente por completo. La persona optimista pues está bien poco motivada, ¿verdad? Y piensa que todo lo que le ha pasado también es culpa de él. Uh-huh. Así que la persona optimista, por el contrario, cuando surge una situación difícil, piensa cómo yo puedo mejorar esta situación y lo voy a intentar nuevamente, voy a hacer nuevamente, porque no depende de mí necesariamente, ¿verdad? Así que ese aspecto es bien importante en el área de la motivación, lo trabajamos también. Sí, es que la motivación yo he visto que para algunas personas se ha vuelto como una relación de codependencia. Por ejemplo, estoy hablando de los motivadores. Uh-huh. Se ha vuelto como que cargar mi batería y si mi batería se descarga, tengo que regresar otra vez a cargarla. Entonces se vuelve esto del ciclo de que las personas ven a estas personas para que me motiven y yo estoy ahí pompeado. Sí. Y entonces, como mencionabas, te crees que necesitas este estado de ánimo para poder hacer cosas. Seguro. Y no es más que eso, es cuando a pesar de que te sientes mal o que ese día no estás. Uh-huh. Yo siempre recuerdo cuando yo hace muchos años comencé a tomar clases de yoga y yo decía, ay, yo no quiero ir a la clase de yoga hoy. Ajá. Y con el tiempo yo descubrí que esos días era cuando más tenía que ir a hacerlo. Porque entonces ahí tú notas el verdadero beneficio. Sí. El día que tú no te sientes como con ganas de hacer algo, pues obviamente. Seguro. Ese es el ego, esos son los pensamientos. Sí, no, si entramos en esos temas. Dándote las excusas para no hacer nada. Exactamente. Pero eso de la motivación es bien interesante porque fíjate que nosotros pensamos que mi motivación depende de lo que está afuera.
Es que mi trabajo no me motiva, es que mi pareja no me motiva. Yo necesito de afuera para motivarme. Y la realidad es que necesitamos de una motivación interna, que es lo que llamamos, ¿verdad? La motivación intrínseca, que es que me mueve a mí, independientemente de lo que esté afuera. Sí, el trabajo puede ser una motivación para mí, el ingreso también, pero no debe ser la única. Mi pareja puede ser una motivación bien buena para mí, pero no debe ser la única. Yo tengo que tener cosas que me muevan, ¿verdad? Que no importa lo que pase afuera, yo me quiera mover. Lo mismo pasa con la seguridad. Yo le menciono a los participantes siempre que nos han enseñado que lo seguro está afuera. La seguridad me la da un trabajo, la seguridad me la da mi familia, mi casa. Pero la realidad es que la seguridad empieza contigo. Claro. La seguridad viene de adentro, pero nos han enseñado que la seguridad viene de afuera. Nos han enseñado que la motivación viene de afuera. Y no, todo empieza con uno. Claro. Todo empieza y termina con uno. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. También, cuando mencionaste esto de que estás hablando desde afuera, también entonces el próximo paso es cuando tú hablas de aprender a interpretar los sentimientos de las demás personas, de lo que hay afuera de ti. Sí. Háblanos sobre eso. Sí, ese paso yo lo trabajo desde el concepto de empatía. Okay. Y fíjate que utilizamos mucho la empatía, pero también la utilizamos como si fuese simpatía, ¿verdad? Pensamos que el ser empático es ser chévere con la otra persona. Claro. Es ser buena gente, es estar ahí haciéndole un chistecito y ser agradable. Y la realidad es que eso no tiene que ver nada con empatía. La empatía, hay una autora que se llama Brené Brown, no sé si has escuchado de ella, que ahora sacó un documental en Netflix. Que ahora, ¿verdad? Es famosa. Digo, ya hace un tiempo es famosa, pero ella lleva muchísimos años. Ha escrito muchos libros excelentes. Y ella explica en uno de sus libros que la empatía es esa capacidad de que cuando la otra persona se siente que está en el hoyo, tú puedas bajar allá al hoyo con esa persona y sentir lo que esa persona está sintiendo, aunque no digas una sola palabra. Claro. Y es bien interesante porque muchas veces pensamos en que la empatía es ser agradable y decirle algo agradable a esa persona para que salga del sufrimiento o para que deje de sentir ese dolor. Y la persona no necesita eso. La persona en ese momento lo que necesita probablemente es solamente que tú estés ahí. Más nada, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido y lo hacemos y las personas lo hacemos con la mejor intención. A veces pensamos que ese comentario puede ser bueno y lo hacemos con todo el amor del mundo, ¿verdad? No lo hacemos por mal porque lo hemos aprendido de esa manera. Claro. Y un emprendedor necesita ser empático, necesita sentir lo que sienten sus socios, sus clientes, sus compañeros, necesita reconocer las emociones en el otro, necesita reconocer ese lenguaje no verbal, porque fíjate que nosotros lo que pensamos lo transmitimos verbalmente, pero lo que sentimos, ¿cómo se transmite con nuestro cuerpo? Claro. Eso no hay manera de controlarlo. Engaña, no miente. Sí, hay veces que tampoco podemos controlar lo que hablamos y sale, ¿verdad? Pero hay más control. Pero nuestras emociones es bien difícil uno controlarlas, así que trabajamos la empatía desde ese concepto, de desarrollar lo que es el conocimiento de la empatía, pero para que puedan relacionarse mejor con los demás. Claro. Yo he visto el concepto de empatía y yo he visto personas que lo llevan a un extremo. Okay. En el sentido de que yo soy empático y tú dices que es poder sentir lo que esa persona siente, ¿verdad? Identificar lo que esa persona siente. Pero yo he visto personas que lo toman como, hace un momento hablabas el concepto que yo he visto, que el contagio emocional, es que cuando llega alguien con tristeza, todo el mundo se pone triste. Sí. Entonces, alguna gente piensa que ser empático es eso, es como que ver lo que esta persona siente, poder identificarme, pero después hacerlo parte de mí, sentirme con esa persona. Entonces, ser empático hay que, creo yo, ¿verdad? Y tú me aclaras. Es también poder identificarse con lo que la persona siente, pero no caer en la trampa de abrazar lo que esa persona siente. Seguro. No caer en esa tristeza o no caer en esa euforia que esa persona tiene. Seguro. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque la idea es que esa persona no se sienta así. No vamos a hacer dos, ¿verdad? Ahora. Claro. Así que hay distintos tipos de empatía, ¿verdad? La empatía cognitiva es el yo poder entender lo que la otra persona piensa.
La empatía emocional es yo poder sentir lo que siente el otro. Claro, yo puedo sentir claro. tu dolor porque probablemente yo he pasado situaciones similares. Claro. Y puedo sentir el dolor que tú estás sintiendo. Y la preocupación empática, que es mostrar preocupación por los demás. Así que nosotros como seres humanos, de manera natural, nosotros nacemos con eso. Las investigaciones que hace Goldman son bien interesantes porque demuestran que una persona, que un niño, ya a los 2 o 3 años, puede mostrar empatía. Claro. O sea, que es algo natural en nosotros. Pero yo puedo sentir ese dolor y como muy bien tú lo dices, no es quedarme con el dolor. Yo puedo sentir su dolor y probablemente estar, ¿verdad?, realmente triste por lo que esa persona está sintiendo, pero no es mío. Claro, no claro. es mío. Sigue Sí. siendo de ella. Es como el concepto que siempre se menciona en los aviones, ¿verdad? Te dicen, si andas con un niño, primero ponte la mascarilla Sí. de oxígeno tú y después ayuda a la otra persona. Sí, excelente, esa analogía me encanta. Sí. Sí. En el caso de Daniel Goleman, el libro de inteligencia emocional salió hace mucho tiempo, fue en los 90, yo recuerdo. Sí, hace ya 20 y pico de años, que realmente no es tanto. Para la ciencia eso no es tanto, Sí, ¿verdad? sí, yo recuerdo en aquel entonces había un gobernante que recuerdo que él regaló, aparte a su gabinete, regaló ese libro. Sí, Eso sí, lo no recuerdo. sabía, no Sí. sabía. Pero entonces Daniel Goleman, él ha ido como que evolucionando. Por eso te digo Sí. que él fue en los 90, que me mencionas que no hace tanto tiempo, pero también tú puedes ir viendo los libros que él ha publicado después Sí. y ha ido una evolución. Él ha hablado entonces de inteligencia social y otras cosas. Sí, Y ahí me parece que cae tu último paso, que es el lánzate a conectar. Háblanos sobre eso. Y fíjate, antes de hablar de eso, es importante destacar que Daniel Goleman es un empresario. Ujú. Daniel Goleman está haciendo lo mismo que hacemos muchos de nosotros, Claro. ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces en nuestra cultura sobre todo se ve mal, sobre todo para los académicos. Claro. Pero los profesores en Estados Unidos y los académicos en Estados Unidos acostumbran a hacer negocios con su conocimiento. Claro. Así que eso me gusta Que traerlo. no es malo, porque a veces Que no. ¿de qué vale que el conocimiento esté en la academia y no llegue a la comunidad en general que lo necesita? Que eso es lo que está haciendo Goldman, eso es lo que está haciendo Brené Brown. Son Exacto. profesores universitarios que han tomado sus propias investigaciones y las han llevado a las masas. Claro. Claro, han hecho sus negocios, seguro, pero no está mal. De eso, digo, de eso vivimos, ¿verdad? Exactamente. Así que, dicho eso, que para mí siempre es bien importante, el quinto paso pues es bien importante porque ya es lanzarnos a conectar, ¿verdad? Y ya ahí entonces en el seminario la dinámica es bien buena porque como los seminarios son grupales, pues se trabajan distintas dinámicas y ejercicios para ellos conectar con sus compañeros, conectar Claro. con los demás. Y esa palabra conectar es bien importante. Fíjate que la utilizo desde el principio, primero para conectar conmigo. Y por último, para conectar con los demás, porque el emprendedor tiene que conectar, ¿verdad? Claro. Hay veces, y es normal, yo digo siempre en los talleres, hay veces que nosotros no queremos conectar con nadie. Sí. Pues seguro, y no pasa nada, no tenemos que ser tan fuertes con nosotros. Hay veces que no queremos saludar a nadie, Claro. no queremos hablar con nadie y eso está permitido. Claro, después que no sea, ¿verdad? La constante, ¿verdad? Exacto. Después que no sea siempre. Pero yo también me levanto días que no quiero hablar con nadie, que no quiero saludar a nadie. Y no Sí. porque tenga nada en contra de nadie, ¿verdad? Bendiciones para todo el mundo, pero no quiero hablar con nadie hoy. Pero eso requiere Pero- entonces los primeros pasos tuyos de Seguro. reconocer tus emociones y tus pensamientos. Exactamente. Si tus emociones en ese momento no son propicias para conectar, pues no. No, y me encanta que hayas dicho eso porque ahí todo eso tiene que ver con autoconocimiento. Exacto. Yo necesito conocerme porque yo tengo que identificar que hoy yo no me voy a lanzar a conectar. Hoy no Sí. es mi día para conectar. Hoy es el día y- tal vez de irme a la playa y sentarme sola a mirar. Exactamente. Y es importante reconocerlo, no solamente porque estamos emprendiendo hasta con nuestra familia, es importante Claro. que tu esposo, tu esposa, tus hijos sepan que hoy no es el mejor día. Que Claro. si quieres hablar algo conmigo, vamos a hablarlo mañana, ¿verdad? Pero hoy no. Y es importante que el emprendedor reconozca eso, número uno. Y número dos,
que tiene que lanzarse, ¿verdad? Que no hay otra manera de hacerlo. Muchas veces a los emprendedores les cuesta, ¿verdad? Llegar a un sitio y presentarse y hablar con la gente, pero de ahí es que van a ser todas las oportunidades. Claro. La mayoría de las oportunidades las creamos, no llegan. De hecho, casi todas las oportunidades las creamos nosotros. Claro. Son bien pocas las que llegan. Por ejemplo, en mi caso personal, pues yo he provocado las oportunidades porque tengo las redes sociales, porque Claro. hago mis lives, porque pongo contenido, porque muchas de las entrevistas que he tenido yo he tocado la puerta y le he dicho, mira, estoy aquí, yo escribo una columna para un periódico, pero yo toqué la puerta, le dije, Claro. estoy aquí, esto es lo que estoy haciendo. Mi idea era solamente una entrevista, ellos me ofrecieron una columna, pero yo creé la oportunidad. Qué bien, sí. Y entonces eso yo siempre lo hablo con los emprendedores porque muchas veces caen en la trampa de pensar que esas personas que tienen éxito, eso le llegó de paracaídas, ¿verdad? Claro. Y no conocen que detrás de todas esas historias de éxito hay mucho, mucho, mucho trabajo, que es el que no se ve, ¿verdad? Siempre vemos la parte bonita, pero la realidad es que cuesta mucho trabajo llegar a eso. Yo pienso también que el conectar, y tú me dices si coincidimos, es que yo pienso que también el conectar puede tener otros beneficios, Ujú. porque por ejemplo puede también ayudarme a validar alguna Exacto. idea o algún método que yo estoy siguiendo. Y yo creo que eso, ¿qué otros beneficios tú le puedes ver a la parte de conectar? Y eso es excelente porque fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de ideas de negocio, de ideas Ujú. hasta de proyectos dentro de la organización, muchas veces cuando las comentamos con otras personas, nos dan sugerencias que hacen que esa idea vaya cambiando. De hecho, en mi Ujú. proceso cambió. Mi idea era una completamente diferente y el resultado no era esa idea inicial que yo tenía, ¿verdad? Claro, Fue cambiando claro. para bien, pero fue cambiando. Así que cuando vamos a conectar, tenemos no solamente que aprender a lanzarnos, ¿verdad? Y romper con esas barreras. Número 2 es aprender a escuchar. Exacto. Aprender a escuchar qué es lo que nos tienen que decir los demás también. Hay gente que va a decir cosas que probablemente tú no utilices, pero las escuchas. Pero va a haber gente siempre que te va a decir cosas que probablemente sean bien importantes para tu idea o para lo que tú quieres hacer. Hace poco nosotros trabajamos un tema en la universidad, hubo un foro de educación empresarial para Ujú. profesores universitarios y me pidieron que trabajara el tema de conectar con la gente, basándonos en la idea de que muchas veces el emprendedor se enamora de su idea Eso te iba a decir. y su idea es perfecta. Sí, ¿Qué es lo que pasa en la etapa del enamoramiento? Cuando nos enamoramos de una Sí. persona, la vemos perfecta. No vemos Yo ningún lo defecto. asocio con la película de Lord of the Rings. Ajá, yo no Que la he dicen, visto. no, No. pues el anillo es my precious. Ajá. Y entonces todo el mundo se apega a ese anillo y entonces sí. todo el conflicto de la película es por eso. Y con nuestras ideas pasa lo mismo, que eso es my precious, ese es mi bebé. Y entonces, aunque no esté saludable, pero quiero seguir ahí abrazado a esa Sí, idea. entonces trabajamos ese taller, fue en julio precisamente, lo trabajamos dirigido a eso, a cómo ayudar a los estudiantes, porque era un foro para profesores, cómo ayudar a los estudiantes que querían emprender a trabajar con eso y abrirse, ¿verdad? A la oportunidad de escuchar lo que tienen que decir los demás. Claro, claro. Y no quedarse, porque es uno de los problemas que por lo menos vemos con muchos de los estudiantes, ¿verdad? Que llegan con unas ideas buenas, no es que sean malas, buenas, pero no aceptan ninguna sugerencia, ninguna crítica, porque están tan enamorados de su idea Claro, que no aceptan incluso las recomendaciones de muchos de los profesores. Claro. Por eso es que yo lo veo tan apropiado los pasos que tú lo tienes, Sí, que tú comienzas con el autoconocimiento, de conocer Sí. tus emociones y conocer tus pensamientos. Y entonces, si tú conoces eso, cuando recibes una retroalimentación, tú puedes de manera, vamos a decir, subjetiva, imparcial, tratar de pensar, evaluar lo que te están diciendo. Sí. Pero si tú no te conoces, tú pones la barrera y no, que creas la pared para Sí. que se alejen. Si yo me conozco, voy a recibir mejor las críticas. Claro. Porque ya yo sé lo que hay. Ya Sí. yo sé lo bueno, lo malo que tengo, porque todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Hay cosas en las que yo me destaco, hay otras que
¿verdad? Que no, que tengo que buscar ayuda y lo reconozco, pero es que eso nos pasa a todos. Claro. Si yo reconozco eso, esa crítica no me va a afectar porque ya yo la sé. Yo sé lo que hay, yo sé lo que tengo. Sí, Lo que pasa es que como muchos de nosotros no sabemos eso, pues nos afecta tanto, ¿verdad? Cuando otra persona... Claro. Anoche estaba en una reunión y hablamos sobre la retroalimentación, y ahora que tú lo mencionas, yo pienso que esa retroalimentación, la información que recibimos de otra persona, es un espejo. Pero si tú no sabes quién tú eres, cuando te miras en el espejo, tú no te reconoces, porque tú no sabes quién tú eres. Pero si tú te reconoces, puedes ver en esa retroalimentación el reflejo y decir, ay, mira, tengo que ajustarme esto, tengo que acomodarme la blusa, la camisa. Es como eso me vino a la mente ahora sí de momento. Sí, es que el mundo es nuestro espejo. Exacto. Porque nosotros percibimos, y ese concepto es bien importante en la psicología, la percepción, percibimos el mundo, percibimos por nuestros 5 sentidos, percibimos el mundo de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a nuestras experiencias, a quién somos, a cómo somos, los valores, nuestros conocimientos. Así es que percibimos el mundo. Claro, por claro. lo tanto, es nuestro espejo. Sí, había una canción clásica de la salsa que decía que todo es según el color de cristal con que se mira. Ajá, exactamente. Porque el mundo no es como es como somos. Exactamente. Así lo percibimos. Eso es tan interesante, ¿verdad? Sí, volvemos a lo anterior. Si tú eres optimista, tú ves oportunidades en cada cosa. Si no, vas a ver problemas en cada situación. Exactamente. Me ha parecido súper interesante todos estos pasos en este taller. Y si alguien quisiera ir a tu taller y ver más información, profundizar en todo eso, ¿qué alternativas tiene? ¿Cómo puede conectar contigo? Sí, yo tengo una página web que es doctoramarielirios.com. Ahí está toda mi información. Si me quieren conocer un poco más, está toda mi historia también, que hemos hablado hoy un poco, pero está toda en la página. Y también está toda la información del programa. También me pueden contactar en las redes sociales, en Facebook, doctora Mariely Ríos, en Instagram, doctora Mariely Ríos, y en LinkedIn también como doctora Mariely Ríos. Yo estoy bien activa en las redes sociales, todos los miércoles hago live de distintos temas relacionados a la inteligencia emocional. Mis redes sociales las trabajo yo, así que todo el que me escribe yo soy la que le contesto, así que ahí tengo una comunicación bastante directa con la gente. Claro. Nosotros prácticamente mensualmente hemos estado dando seminarios. En junio comenzamos aquí en Carolina, aquí precisamente en la Universidad Ana G. Méndez. En julio estuvimos en Mayagüez. Y ahora en septiembre, el 7 de septiembre, estamos nuevamente en Carolina. Los seminarios duran 4 horas. Yo los doy sábado. El próximo es el 7 de septiembre, que es un sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y ese día trabajamos los 4 pasos, los 5 pasos, perdón. Y entonces esa información la pueden conseguir en tu página. En mi página, en las redes sociales, en todos sitios. También en mi página de Facebook está mi número de teléfono. Hay veces que las personas me llaman porque tienen dudas y quieren que yo les aclare lo que es el programa. También ofrezco mentoría, ese programa es nuevo, mentoría individual. Yo no pensé nunca que iba a hacer eso, pero la gente iba a mi seminario y me decían, yo quiero esto mismo, pero sola. Yo lo quiero trabajar contigo, ¿verdad? Así que hace poco creé un programa de mentoría uno a uno para la persona que lo quiere trabajar de manera individual, porque no quiere hablar de muchos temas en el grupo. Yo puedo ver lo que he visto de ti es tanto el uso de las redes, de los recursos tecnológicos. Yo he visto que tú has hecho un gran uso de todos estos recursos y de manera estratégica, intencionada, y creo que realmente si alguien quiere trabajar con emprender con su conocimiento, yo creo que tú eres un ejemplo realmente a seguir de cómo lo has utilizado de manera efectiva y eficiente. Gracias. Y ya sabemos que el 7 de septiembre es el próximo taller. Y si necesitan más información, si escuchó este episodio más adelante, pues vaya a la página y allí consigue toda la información. Mariely, muchas gracias por toda esta conversación tan informativa y tan interesante. Sí, gracias a ti por la invitación. Me encantó estar aquí, así que se puede repetir. Claro. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
El miedo y otras emociones son parte del proceso de emprender. Tenemos que aprender a manejarlas, a usarlas como aliadas. Gracias a la doctora Mariely Ríos por esta excelente conversación que tuvimos hoy en este episodio. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales. Y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Bliss y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com, licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.